De la novena hemos estado conociendo la vida, algunos detalles de la vida de la Santísima Virgen María, que es la misma Virgen de Guadalupe que se apareció en el Tepeyac. Y desde los Evangelios, repito, hemos estado conociendo rasgos de su persona que hemos contemplado en el Espíritu Santo, y de ahí hemos estado obteniendo enseñanzas para nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar. En días pasados, así nada más recuerdo, hemos contemplado la anunciación del ángel, la encarnación del Verbo. Hemos contemplado la visita de María a su prima Santa Isabel. Hemos contemplado también el dolor de María y el dolor de San José ante el silencio de Dios, ¿recuerdan? Ayer meditamos de una manera especial la Inmaculada Concepción de María. Y hoy vamos a dar un pasito hacia el frente para contemplar algo que ocurre en la Sagrada Familia de Nazaret. Vamos a tener que brincarnos, por así decir, detalles del nacimiento para llevarnos una enseñanza acerca de algo que ocurre en María y en José como familia sagrada. Vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 21. Voy a tomar tan solo algunos versículos para guiar la meditación que vamos a realizar. Dice el versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Ellos volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra de Dios. Este episodio es el conocido en el Rosario como la presentación del niño Jesús en el templo. Algunos dicen también la purificación de María. Es el mismo misterio que hemos escuchado. ¿De qué nos habla este pasaje? Ciertamente, conocemos, escuchamos a grandes rasgos, es cuando María y José, a los 8 días de nacido el niño, lo circuncidaron según la costumbre de Israel, y 33 días después se presentaron en el templo para llevar una ofrenda al Señor, porque según la ley de Moisés, cuando una mujer daba a luz un hijo varón, quedaba impura 33 días. Tenía que quedarse en su casa, no participar en ningún evento religioso, hasta que, pasado ese tiempo, presentara a Dios una ofrenda, y así ella sería declarada pura de nuevo para poder ofrecer al Señor públicamente su culto, pues. Y junto con eso, este episodio nos habla de la presentación del niño Jesús al templo por primera vez. Hay aquí, en el relato de San Lucas, una frase que se repite como estribillo, pero a veces no nos damos cuenta de ello. ¿Qué es un estribillo? Algo que se repite. En el caso de un canto, eso que se repite
nos facilita el canto, lo adorna, pero cuando algo se repite en la Biblia es un mensaje que del que se está llamando la atención. La Biblia no repite nada más porque sí. Cuando algo repite en un fragmento, allí algo está queriendo decir a Dios, como a gritos. Y en este pasaje que ahorita les leí, se repite, miren, se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés. Luego dice, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley de Moisés. Y luego, a fin de dar el sacrificio, según lo dicho en la ley del Señor. Y más adelante, los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con él las prescripciones acostumbradas en la ley. Y remata al final diciendo, y cuando hubieron cumplido todo lo que era exigido por la ley del Señor, volvieron a Nazaret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que cumplían la ley, Padre. Muy bien, vamos bien. Nos está diciendo algo que San Mateo ayer o antier escuchamos cuando dice que José era un varón justo. En la Biblia, justo no es solamente el que le da a cada quien lo que le corresponde, como lo entendemos ahora. En la Biblia, el hombre justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios, el que busca ajustar su proceder, sus acciones a lo que a Dios le agrada. No sé si me explico. De tal manera que el hombre justo, cuando se da cuenta que en su vida algo le sobra porque no se ajusta a la ley del Señor, ¿qué es lo que hace? Le corta, o sea, se convierte, lucha por retirar eso de su vida. Y si algo le falta, pues entonces busca vivir aquello, busca ajustarse a la ley de Dios. Si José era un varón justo, quiere decir que buscaba cabalmente cumplir en todo la voluntad de Dios, la ley del Señor. Y la esposa de un hombre justo, ¿cómo podía ser? También justa, y no se diga en el caso de María. Entonces, son un matrimonio justo que buscan vivir en todo la ley del Señor. Aquí en este fragmento nos recalca San Lucas eso. José y María en todo buscaban cumplir la ley del Señor, la voluntad del Señor. Pero ¿qué creen? Que hay una sorpresa. ¿Por qué? Porque para empezar, dice San Lucas, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ofrecieron un par de tórtolas para purificarse. ¿María necesitaba purificarse? No. Ayer que celebramos, ¿quién más pura que ella? Por Dios. Ella no tenía obligación moral de purificarse, porque era toda pura. La ley decía que si una mujer daba un hijo varón, quedaba impura por ciertos días. El parto, o sea, el nacimiento del Hijo de Dios, ¿podía a María hacerla impura? Por supuesto que no. ¿Y a San José? Tampoco. ¿Y entonces? Sí, por lo que decía la ley. Pero fíjense aquí. Conscientes San José y María de que realmente no necesitaban, porque no estaban impuros, cumplir la ley, sin embargo, obedecen lo que Dios ha prescrito en la ley. Aquí hay un acto de humildad tremendo, porque no lo necesitan, pero quieren expresar su obediencia. Dios lo pide, lo hacemos. Todo mundo, todas las mujeres de Israel en los partos quedaban impuras. Ellos deciden vivir de esa manera como una especie de solidaridad con el pueblo. Miren, para entendernos mejor,
Vamos a recordar otro pasaje. ¿Quiénes eran los que se iban a bautizar con Juan el Bautista? ¿Quiénes pedían el bautismo a Juan el Bautista? Tan es así que hasta le confesaban sus pecados, lo dice uno de los evangelistas. Los pecadores iban a bautizarse con Juan el Bautista. Le confesaban sus pecados. ¿Jesús necesitaba el bautismo? No. ¿Se fijan por dónde va? María y José no necesitaban la purificación, sin embargo, deciden acatar la voluntad de Dios que así lo pedía. No se ponen como diciendo, pues esto yo no lo necesito. No, ellos se someten. Hay algo más. Sabemos nosotros que una mujer que buscaba la purificación de su persona a los 33 días, o a los 40 días, mejor dicho, del parto, 33 después de la circuncisión del niño, tenía que presentar esta ofrenda, pero no estaba obligada a llevarla a Jerusalén, como lo que a veces hacen algunas personas. Padre, voy a mandarle pedir una misa por mis difuntos. Muy bien, por teléfono. Allá en Florida, yo allá en San Luis Potosí. ¿Va a ir a San Luis Potosí? No, padre, voy a mandarle pedir las misas. Ah, muy bien. A distancia, pues, aquí en no digo que esté mal, Una mujer en ese tiempo podía, de alguna manera, mandar ofrecer este sacrificio y ella quedaba pura. No estaba obligada a ir a Jerusalén. San Lucas también nos dice que todo niño, todo varón debía ser consagrado al Señor. Aquí explico rápidamente algo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿se acuerdan en qué consistió la última de las plagas? La muerte de los primogénitos. Los primogénitos niños y los hijos primeros de los animales egipcios murieron todos, pero no en Israel. Sin embargo, Dios les dice en el Éxodo: yo conservé la vida de tus hijos primogénitos y de tus animales, me pertenecen a mí. Yo los protegí, pero me pertenecen, son míos. De manera que a los animales, los primeros nacidos, me los vas a sacrificar. Animales mayores los puedes intercambiar por un animal menor. Por ejemplo, un burro, cambiarlo por una oveja, y la oveja era sacrificada. Se llamaba rescate. A tus hijos los habrás de rescatar, porque Dios no quería el sacrificio de los niños. ¿De qué manera se rescataban? Con una ofrenda económica. Todo papá y mamá que tenían un hijo primogénito estaba obligado a consagrar a su hijo a Dios, y para poderlo llevar a su casa mandaba una ofrenda económica. No estaba obligado a hacerlo en Jerusalén, tampoco. Pero José y María ofrecieron todo esto, ¿en dónde? En Jerusalén, porque la presentación del templo es en Jerusalén. ¿Qué nos quiere decir esto? Que José y María no vivían su fe en lo mínimo, sino que buscaban expresar su piedad de la mayor manera posible para ellos. No sé si me explico. ¿Qué habría sido lo mínimo? Pues como muchas, mandar a ofrecer su sacrificio, o como muchos, mandar la ofrenda y no movernos. ¿Para qué hacemos un viaje tan largo, tan pesado, tan tal vez caro, si lo podemos hacer desde casa? Pero José y María no vivían su religión, su piedad, en lo mínimo, sino en lo máximo. ¿Serían muy exagerados? No serían exagerados. Eran fanáticos, padre. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque José y María nos dan una gran lección a nosotros. Muchas veces hoy nosotros buscamos vivir nuestra fe cristiana
en lo mínimo. Si lo manda la ley, lo hago. Pero si no lo manda, no estoy obligado. Si lo prohíbe Dios, pues no lo hago. Pero si no lo prohíbe, pues sí lo hago. ¿No? La iglesia dice que solamente, por ejemplo, la misa dominical y días de guardar. ¿Por qué voy a ir en la semana? No estoy obligado. ¿De acuerdo? No estás obligado. Los mandamientos de la iglesia dicen confesarse una vez al año y en peligro de muerte. Me confieso una vez al año porque una vez al año no hace daño. O tal vez, no estoy criticando a nadie, pero sí quisiera con estos pequeños ejemplos que caigamos en la cuenta para que revisemos cómo estamos viviendo nuestra fe. Voy a misa porque me piden que el niño tenga que, en México por ejemplo, en muchas parroquias, el niño tiene que llevar un sello de asistencia en la misa. Si no, no va a ser la primera comunión. Y el que paga el pato, pues soy el papá. Tengo que ir yo, tengo que llevarlo. Pero en cuanto lo haga padre, así me ven ahí. Hay que ponerle ese mejor al papá. Al mínimo. Leer la palabra de Dios, o la escucho en misa y si no estoy cabeceando. Pero yo leerla en mi casa, no tengo tiempo, padre. Ir a un retiro, si me sobra tiempo, con todo gusto, padre. ¿A dónde van las sobras en tu casa? Las sobras de la comida, ¿a dónde van a parar? Padre, si me sobra tiempo, ahí voy a estar. ¿Qué estoy diciéndole a Dios? Que si me sobra tiempo, o sea, las sobras, lo que yo ya no quiero de mi tiempo, estoy dispuesto a dárselo al Señor. Ay, juela, dice el hijo. Ay, el mínimo. ¿Será eso lo más agradable para Dios? No estoy diciendo que esté mal, pero será lo mejor. Yo creo que nadie se siente honrado, sí, pues de nuevo, si alguien me invita a comer a su casa, te invito a comer, órale, ¿qué hay? Las sobras. Y tengo muchas, de la semana pasada. A veces en la congregación bromeamos un poquito. ¿Qué hay de comer? Comida francesa. Así, lo de ayer, lo de antier y lo de antiantier. Ahí para escoger. Buffet, ¿verdad? O... no me acuerdo la palabra. El mínimo. Miren, cuando vivimos nuestra vida cristiana con lo mínimo, en el fondo hay un problema en nuestro corazón. Hay un problema en nuestro corazón. Perdón, incluso se nota muchas veces en la confesión. Aquí no voy a balconear a nadie, por supuesto. Pero allá en mi rancho, allá en México, en Pulgas Pandas, hay gente que no se confiesa, ¿saben por qué? Porque dice, padre, yo no mato, yo no robo, yo no me meto con nadie. ¿Para qué me confieso? Yo no tengo pecados. Yo no mato, yo no robo, no me meto con nadie. En el panteón les digo yo, nadie mata, nadie roba y nadie se mete con nadie. O sea que tu vida está siendo como la de un muerto. No. El mínimo. Hay un problema en nuestro corazón. Si algo de esto nos está tocando, hay que caer en la cuenta de que hay un problema en el corazón. ¿De qué se trata? Miren, en el fondo, si ponemos las relaciones humanas más importantes que puede haber en nuestra vida, por ejemplo, en el matrimonio, no basta, no es suficiente. Dudo que haya algún esposo o alguna esposa que se sienta bien porque el cónyuge le dice, es que no te falta nada. Tienes casa, tienes comida, tienes alimento, tienes vestido, te doy puntualmente el dinero, ¿qué te falta? Tal vez lo que le falta es la mirada, tal vez el tono con el que me hablas.
¿Sí me explico? Es decir, detalles, pero en los detalles está el amor. En los detalles está el amor. Cuando vivimos al mínimo una relación humana, es que tal vez no hay un afecto todavía, o el amor que había está afectado y estamos viviendo al mínimo. Para con Dios eso ocurre muchas veces. Si María y José vivían al máximo, es porque en su corazón no es que hubiera obsesión por la ley, había pasión por amar a Dios. El problema del que les hablo es que nos falta mayor amor por Dios. Cuando hay amor, no ponemos límites. Basta ver un par de enamorados que están dispuestos a casarse firmando varias hojas de un contrato matrimonial. Pero dicen, es que a mí no me tiene que obligar a que respete a una persona que yo amo. Por supuesto que la voy a respetar. A mí no me tienen que obligar a que haga esto y esto y esto, porque estoy dispuesto a hacer esto y más todavía. Es más, estas hojas se quedan cortas para lo que yo estoy dispuesto a hacer porque amo a esta persona. ¿Me explico? Esas hojas, pues de alguna manera la ley las ve necesarias para una relación, por supuesto, unos derechos, no está mal. Pero fíjense la dinámica que se mueve en el corazón. A mí no me tienen que obligar a esto porque estoy dispuesto a eso y más, porque amo. El detalle, la clave está en el amor. Entonces, para vivir nuestra vida cristiana al máximo, necesitamos ser movidos por el amor, no tanto por una serie de reglas o de normas. Los mandamientos se asumen cuando hay amor. Pero bien, ¿cómo vamos a dar? Hay un dicho, seguramente en tu país como en el mío, que dice que nadie da lo que no tiene. Es verdad, nadie da lo que no tiene. Si yo quiero amar como me lo está mostrando José y María, necesito ser primeramente llenado del amor de Dios. Hay un paso previo. Hay un mandamiento de hecho que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero cuando Dios dio esos mandamientos, antes ha rescatado a Israel de Egipto con varios prodigios que hizo el Señor. Al pueblo le quedó claro que este Dios que los sacó de Egipto estaba interesado en ellos, los amaba con pasión. Cuando el pueblo recibe los mandamientos, dice: por supuesto que los queremos vivir. Ya nos mostraste cuánto te importamos, ya nos mostraste que nos amas. ¿Me explico? El mandamiento 0 es dejarse amar por Dios. El mandamiento 0, el primerísimo pues, es dejarse amar por Dios. De otra manera, lo demás son imposiciones, así las viviré. Pero si descubro el amor de Dios, brotará en mí una respuesta cada vez mayor. El mayor amor que Dios nos ha manifestado no está en Egipto, sino en la cruz. Y de hecho San Juan, en el capítulo 13, dice claramente: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así dice tal cual. Como diciendo, los amó a más no poder. Y San Juan no está pensando solamente en el lavatorio de pies, sino en el lavatorio de nuestras almas por la sangre del Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos contemplar este amor y descubrir cuánto le importo a Dios. No solamente se quiso encarnar, sino que quiso entregar su vida por mí, con todo lo que he hecho, con todo lo que he sido. Sí. Si aprendemos a descubrir este amor que Dios nos tiene, podremos descubrir que su palabra más amorosa
es el silencio que Él mismo está diciendo sobre la cruz, cuando está inerte, sin movimiento, muerto, porque se ha vaciado todo para rescatarnos a nosotros. La vida cristiana, entonces, no solamente es un conjunto de hacer cosas. La vida cristiana comienza con una experiencia de salvación, comienza incluso con una mirada de amor, comienza con un descubrir el inmenso amor de Dios por mí, personalmente por mí. De eso estamos necesitados, para que nuestra vida cristiana tenga sentido, para que nuestra vida cristiana comience a tener un nuevo sentido. Y en este novenario, sin duda que la Santísima Virgen María desea eso de nosotros. Juan Diego en su momento tuvo este encuentro que lo lleva a buscar a Dios más y más. Un día que puedan leer esa narración, esa historia que se llama Nican Mopowa, donde se habla de las apariciones. Si ponemos atención a lo que hace Juan Diego, a lo que expresa sobre su fe, veremos que antes de encontrarse con la Virgen, él ya había encontrado al Señor Jesucristo. Y por él no solamente iba a misa dominical, sino que por él se esforzaba, pues, recorriendo distancias enormes para conocer de las cosas de Dios. Él era un enamorado de Dios ya cuando la Virgen lo encuentra. Y se enamora todavía más gracias a la presencia de la guadalupana. Hoy, que es el día de San Juan Diego, pidamos su intercesión para que podamos contemplar este amor de Dios encarnado sobre la cruz, para que de ese amor bebamos y desde ese amor nos movamos a partir de ahora. Los invito a que cerremos los ojos un momento